última clase teórica, ¿de acuerdo? Quiero irles adelantando que una vez que terminemos el programa la próxima semana, en el horario que nos corresponde la clase, a pasar unas, digamos, prácticas virtuales con los subgrupos, ¿de acuerdo? Vamos a pasar presentación de casos clínicos, pero no con todo el curso, aunque eso también podemos conversarlo la próxima semana, pero quiero conocerlos y quiero interactuar con los subgrupos. Les quiero también adelantar que en esta materia no habrán exámenes virtuales. Los exámenes los vamos a dar cuando podamos hacerlos en forma presencial. Y estas prácticas virtuales que vamos a hacer sí nos van a ayudar después porque va a ser una metodología que vamos a usar después para tomar los exámenes. Más adelante les diré cómo vamos a evaluarles. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Ya. Ya, eso yo les voy a avisar con tiempo, porque es posible que cambie la forma de dar, o sea, ustedes tienen en el programa hasta dónde es el primer parcial, después el segundo parcial y después el final, ¿verdad? O sea, hasta la clase de hoy día sería el segundo parcial. Creo que, si no mal no recuerdo, hasta eritematosas es el primer parcial, después el segundo parcial es fotodermatosis, cáncer, etcétera, incluyendo la clase de hoy día. Y después el final, que es toda la materia, incluyendo toda la materia más la clase de la próxima semana, ¿de acuerdo? Pero todavía no he decidido exactamente cómo va a ser la modalidad de examen, porque va a depender de cuando nos abran la universidad, en qué situación vamos a estar, las aulas, qué disponibilidad vamos a tener. Entonces, eso todavía no lo tengo claro, pero lo vamos a conversar. O sea, no se preocupen que no les... Mi intención no es darles exámenes sorpresa. Quiero que ustedes vayan muy bien preparados para sus exámenes, para que saquen buenas notas y yo estar tranquila de que van a aprobar la materia con los conocimientos básicos de dermatología que les puedan servir a todos. ¿Ya? Sí, doctora. Entonces, ahora la comunicación es para que ustedes, esos subgrupos que tienen, que se acuerdan que, bueno, ustedes ya saben quiénes son, vayan reorganizándose, porque la próxima semana vamos a ver qué subgrupos van a comenzar, ¿no? Entonces, eso quiero que ustedes se vayan organizando y para no perder tiempo, ¿ya? Bueno, a ver, aquí hay alguien que pregunta algo en el chat. No, saluda, Antonio. Hola, Antonio. Ya. No me gusta que me graben. Si la cosa es que ustedes tienen que leer. Y Se ve bonita, doctora. No me gusta que me graben. Es cierto, sí tienen razón en algunas cosas que una vez se complementa, alguna en la exposición.
Pero ustedes toman nota también, ¿no? ¿O no? Solo me escuchan. Ya, mejor entonces, porque no me gusta mi voz. Ya. Bueno, chicos, empecemos. ¿Qué vamos a hablar ahora? Esta es una clase que se llama enfermedades, en realidad podríamos decir de faneras, ¿no? Porque involucra a los pelos, las uñas y la cavidad oral. Hemos visto con la clase anterior enfermedades que no son tan frecuentes, que son complejas, de manifestaciones clínicas muy variadas, pero que son importantes que ustedes sepan que existe porque no son tan raras como hay algunas genodermatosis que son realmente muy raras. No las van a manejar algunas, excepto la leishmaniasis tal vez, o la tuberculosis puede ser que sí, pero la mayoría no lo va a manejar como médicos generales, pero ustedes tienen que saber que existe. Bueno, entonces vamos a hablar de las enfermedades de la cavidad oral. La especialidad que estudia estas enfermedades es la estomatología. Y esta especialidad la ven otras especialidades, está dermatología, otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello y odontología. Los odontólogos que hacen no, de cuello no, más de cavidad oral, pero ven esta parte de estomatología. Bueno, las enfermedades más frecuentes, y les voy a decir que es bastante difícil el diagnóstico de estas patologías. ¿Ah? Si en la piel les costó el identificar las lesiones elementales, en las mucosas cuesta mucho más. Pero vamos a ver estas. Estomatitis aftosa recurrente. Todos creo que en algún momento hemos tenido una afta, ¿no? Son algo muy conocido y no debe confundirse con la fiebre aftosa, por si acaso, que da en los animales, ¿ya? Las aftas no se sabe cuál es la etiología, no se sabe de dónde se asocia con transgresiones intestinales, con estrés, pero no se sabe. El tener una afta eventualmente, de vez en cuando, es bastante frecuente, pero hay personas que sufren bastante con las aftas porque presentan cada cierto tiempo, y a esto se le llama estomatitis aftosa recurrente. Decimos que es de causa desconocida, no se sabe la causa, y decimos que es recurrente porque aparece cada cierto tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Puede ser que sea una vez al mes, puede ser que sea cada 3 meses, puede ser que un paciente esté 6 meses con estomatitis aftosa todo el tiempo que mejora y vuelve a aparecer. Siempre hay que descartar las situaciones con las que el paciente relacione, como lo que mencionábamos al inicio, las transgresiones intestinales cuando han comido mucho. Hay que descartar, por ejemplo, las prótesis, personas que hayan ido, pacientes que hayan ido al dentista y que esté con prótesis dental nueva o que hayan hecho algún procedimiento dental. Esas son situaciones frecuentes. Pero van a encontrar algunos que no encuentran ninguna relación de desencadenante con nada. Se caracteriza por úlceras rasas en la mucosa oral, que tiene una base amarillo blanquecina con unos bordes eritematosos. Va a afectar la mucosa oral, los labios y la lengua. No significa que esté en todos los lugares al mismo tiempo, puede variar. Puede ser una lesión única o puede ser múltiple y se caracterizan por ser muy dolorosas al inicio y durante todo el proceso hasta que llega el tiempo de cicatrización, que suele ser alrededor del 7º o 10º día.
La cura es espontánea, ¿no? Pero el paciente para poder alimentarse, para poder estar bien, necesita algunos cuidados, pueden hacer buches con agua de manzanilla, pueden aplicar antisépticos como el Piralvex, a veces se utilizan anestésicos tópicos como los que usan los dentistas antes de ponerle la inyección, que vienen en gel o en spray, cuando el paciente no puede comer, entonces unos minutos antes de la alimentación se puede poner con spray. Antiinflamatorios tópicos tienen que venir en un vehículo especial que se llama Orobase, que no todas las farmacias de manipulación lo hacen. Y en los pacientes que están con un problema muy serio que les está dificultando la alimentación, se hacen tratamientos, pruebas terapéuticas, digámoslo así. Entonces uno se basa en experiencias de colegas que publican casos clínicos y pueden, a veces se utiliza tetraciclina tópica, colchicina, etcétera, pero no hay ningún tratamiento que uno pueda decir con esto se va a resolver. El principal diagnóstico diferencial de la estomatitis aftosa es la estomatitis herpética. Esta sí sabemos, la etiología está producida por el virus herpes simple tipo 1. La primoinfección suele ser muy aparatosa, puede haber muchas lesiones que están que ocupan toda la cavidad oral, la lengua, puede haber adenomegalia en la región submaxilar, y después van a aparecer las recurrencias que, igual que lo que hemos estudiado en el herpes simple genital o en el labial o donde se encuentre, van a ir apareciendo cada cierto tiempo cuando se dan las circunstancias. Una persona puede tener una estomatitis herpética, una primoinfección y nunca más volver a tener, o puede tener recurrencias también. Y las recurrencias se van a presentar cuando el paciente tenga una baja de defensas, puede ser estrés, puede ser una enfermedad. En los jóvenes a veces se da que hacen estas dietas muy severas y están sometidos a mucho estrés y producir una reactivación. Cuando está cerca de los labios se van a ver las vesículas, pero si está bien en la cavidad oral o en la lengua, no se van a ver las vesículas, se van a ver úlceras rasas, únicas o múltiples, también dolorosas y con las mismas características que tiene una base amarillo blanquecina y los bordes eritematosos, igual que en la estomatitis aftosa. Ahora sí, el tratamiento va a ser aciclovir, que lo damos por vía oral, 200 miligramos cada 5 horas por 7 días. El aciclovir tópico, solo si va en un vehículo adecuado para la cavidad oral, que era el que les mencionaba hace un ratito, que es el vehículo Orobase. ¿De acuerdo? Idealmente, siempre comiencen el tratamiento para herpes simple, cualquiera sea la localización, dentro de los primeros 3 días de tratamiento para que tengan una buena respuesta. Ahora, si queremos diferenciar, tenemos duda, que es muy frecuente, o sea, la duda clínica, si serán aftas o si será herpes, es muy frecuente, inclusive para todos, independiente de la experiencia que tengamos. Entonces, ¿qué examen podemos pedir para diferenciar entre uno y otro? A ver si hay alguien que me ayude aquí. Activa su teléfono o su micrófono, perdón. ¿Nadie? ¿Nadie se arriesga? Pues el único examen que nos puede ayudar, el único, el más frecuente, sería un test de sangre, es el más recomendado, que se va a hacer por descarte. Si es positivo para herpes, ¿no? ¿Se acuerdan las células gigantes con multinucleadas? Nos va a confirmar que es una estomatitis herpética. Pero si es negativo,
lo más probable es que sea una estomatitis aftosa. ¿Se puede hacer una biopsia? Sí, también va a ser diagnóstico. En la herpética nos va a dar las células gigantes, pero en las aftas va a haber solamente una inflamación. Entonces, igual el diagnóstico va a ser por descarga. ¿Ya? Y también, previa consulta mejor consulta, previa información al paciente, podemos hacer una prueba terapéutica. Podemos iniciarle rápidamente la aciclovir, pero esto nos servirá solo si son los primeros días, ¿no? Porque pasado el tiempo generalmente cumple su ciclo y no va a haber gran diferencia. Lengua geográfica es una... Doctora, ¿Sí? ¿una Sara. PCR también podría pedir al paciente o no en ese caso? Ah, sí, pero eso es muy caro, no, es muy poco práctico, pero durante una investigación podrías hacerlo, ¿no? Pero en la práctica así cotidiana, eso no. Y en nuestro medio no, imposible. No. No. En los pacientes, eso vamos a ver la próxima semana, los pacientes que tienen una inmunosupresión muy, muy grave, cualquier infección herpética puede eventualmente complicarse, ¿no? Pero en un paciente inmunocompetente, cuando decimos que baja la defensa, es algo transitorio, ¿no? Dando por entendido que el paciente no tiene ningún trastorno serio de la inmunidad, ¿no? Entonces, no, mayores complicaciones no. Y en una estomatitis aftosa recurrente, si es un cuadro muy, muy serio, lo máximo que va a producir es problemas para alimentarse, ¿no? Del paciente. Pero generalmente no se llega a esos extremos. ¿Ya? Bueno, la lengua geográfica les decía que es un trastorno muy frecuente. Es una erupción crónica inflamatoria benigna de la lengua. Se presenta como áreas atróficas eritematosas que van cambiando de tamaño y de forma. Entonces, a veces presenta en un lado de la lengua, después presenta en otro, después desaparece. Son asintomáticas y ni tiene ni requiere tratamiento. Es una preocupación habitual de las mamás porque es más frecuente en niños. Que tenga esas lesiones en la lengua, pero no tiene ningún significado patológico y no hay ningún tipo de restricción. Si algún paciente refiere a algún síntoma, generalmente se atribuye más a algo subjetivo, en el sentido de que, o que la mamá, si es un niño, la mamá está mirando a cada rato y entonces el niño dice, sí, algo siento. O si es un adulto, es una cuestión como autosugestión, pero normalmente no son asintomáticas. La queilitis angular, también conocida como perleche, es una inflamación cutánea con eritema, descamación y fisuras que se lo usan en la boca. Es frecuente que se asocie con otras infecciones, puede ser infecciones por cándida o infecciones bacterianas también. Cuando se presenta, es raro una queilitis angular bacteriana primaria, o sea que aparezca directamente, pero puede suceder. Es más frecuente en las personas que tienen algún problema en la mordida, ¿no? O que tienen problemas con la prótesis dental, o personas que tienen pacientes que respiran por la boca y en las noches salivan mucho. Entonces, un dato clínico importante es preguntarle si en la mañana, cuando se despierta, la almohada está mojada, ¿no? Por la saliva. Si eso sucede, entonces ya sabemos que el paciente está respirando por la boca y hay que corregir, hay que buscar cuál será la causa, por qué sucede eso y corregir.
Y lo mismo lo que hablábamos de las prótesis dentales, si esa sería la causa, pues hay que corregir. Y como tratamiento, solamente protección se puede aplicar algunas cremas como con vitamina A, que sean antiescaldantes, y si vemos que hay una sobreinfección, sea bacteriana o micótica, eso lo podemos corroborar con un cultivo o directamente a darle un tratamiento con una crema antimicótica o con una crema antibiótica. Generalmente no se requiere tratamiento que generalmente no se sabe cuál ha sido, puede ser una mordida o que se ha lastimado, se obstruye el ducto de la glándula salival y se acumula, en este caso, se acumula saliva, ¿no? Los pacientes a veces refieren que se los han pinchado y sale como un líquido viscoso, y saliva concentrada, pero se vuelve a formar. Entonces el tratamiento es exéresis. El pangina es una infección viral producida por un Coxsackie virus del grupo A. Es una enfermedad frecuente en los niños. Se caracteriza por vesículas pequeñas, discretas, bilaterales, que va a comprometer la faringe, las amígdalas y el paladar blando. Es un trastorno benigno y autolimitado. No necesita ni tiene tratamiento. La candidiasis oral es un trastorno frecuente en los niños, en los lactantes menores, sobre todo cuando han sufrido después de diarrea, síndromes diarreicos. En los adultos, cuando tienen una enfermedad, una inmunosupresión, cuando han tomado mucho tiempo antibióticos, y cuando no tenemos en un adulto una causa que pueda haber condicionado esta alteración de cándida y haberse manifestado, tenemos que investigar, ¿no? Por lo menos una glicemia, un VIH, lo más frecuente. Hay varios tipos de candidiasis en la mucosa oral. Está catalogada como la pseudomembranosa, que es la forma más frecuente, aguda. Es común, lo que les decía hace un ratito, en recién nacidos y en adultos inmunosuprimidos, y se presenta como áreas cubiertas por una membrana blanquecina, cremosa, en el dorso de la lengua, que al retirar con un baja lengua deja una lengua roja que puede sangrar fácilmente. Las otras formas clínicas, la forma eritematosa, la nodular, la hiperplásica, atrófica, glositis, la glositis romboidal, como infecciones secundarias de otros procesos, como, ¿se acuerdan la foto que veíamos de la paracoccidioidomicosis, esa úlcera en la lengua de ese paciente? Tenía seguramente una sobreinfección candidiásica, ¿verdad? Bueno, estas otras formas clínicas son mucho más raras, pero recordémosla cuando en los pacientes que presentan lesiones en la cavidad oral, siempre tenemos que pedirle un examen micológico, y el cultivo micológico que para la cándida va a crecer rápidamente en 3 días. Tratamiento, nistatina en jarabe, y en los casos que son más severos podemos dar fluconazol por vía oral. Acuérdense que la nistatina no se absorbe en el tracto intestinal. Entonces, por eso, cuando hemos hablado de las tiñas o de candidiasis cutánea, nunca hemos indicado la nistatina en jarabe, porque no se va a absorber. Pero para la cavidad oral o intestinal, cuando hay una sobrepoblación candidiásica, la nistatina viene muy bien. Bueno, leucoplasia es una placa blanquecina adherida a la mucosa oral o labios. Es crónica y asintomática, y lo
aquí el peligro es que puede tener una transformación a carcinoma espinocelular. Entre un 5 a 10% de las leucoplasias pueden malignizar. El tratamiento, exéresis, pero siempre hay que hacer una biopsia antes, porque si es un carcinoma espinocelular, pues habrá que hacer con márgenes, ¿no? Como eso ya lo hemos estudiado, y recordemos que dijimos que el carcinoma espinocelular o escamo celular localizado en las mucosas tiene un pronóstico más grave porque tiene mayor riesgo de metástasis. En este esquema les quiero mostrar cómo los principales diagnósticos diferenciales. Cuando vemos úlceras únicas en la mucosa oral, tenemos que pensar en la posibilidad de que sean traumáticas. Ahí la anamnesis nos va a ayudar. Tenemos que recordar la quelitis angular, la estomatitis aftosa y el herpes simple, la estomatitis herpética. Las úlceras agudas múltiples, volvemos a recordar la estomatitis viral o herpética, el eritema multiforme y la gingivitis necrosante, que son trastornos medicamentosos, son reacciones medicamentosas. En nuestra anamnesis siempre, al igual que si es mujer en edad fértil, preguntamos siempre si no está embarazada antes de prescribir, siempre en los antecedentes patológicos vamos a preguntar si ha tenido alguna enfermedad antigua o reciente, o si cursa alguna edad, tomado algún medicamento en las últimas semanas. Las úlceras múltiples recurrentes, los dos principales diagnósticos diferenciales, estomatitis aftosa y la infección por herpes simple, o sea, estomatitis viral. Y las úlceras múltiples crónicas, recordemos el pénfigo vulgar, o sea, úlceras que no se resuelven, porque hemos visto que la estomatitis viral y la estomatitis aftosa, aunque sean sin tratamiento, van a cicatrizar espontáneamente. En cambio, úlceras que no cicatrizan, que persisten, tenemos que pensar en pénfigo vulgar, en líquen plano, lupus eritematoso sistémico y sífilis secundaria. Ahora vemos algunas imágenes. Esta es una estomatitis aftosa. Vemos una úlcera rasa que tiene el fondo blanquecino y alrededor eritema. En realidad son todas úlceras, ¿verdad? Es estomatitis aftosa, pero en remisión. Estas lesiones son rasas y que tienen un fondo blanquecino. Esta es una candidiasis. Sería una candidiasis, una pseudomembranosa, ¿verdad? Con un bajalenguas, pasamos por el dorso de la lengua y aquí se va a tomar, así se va a tomar el examen micológico directo. Recuerden, en este caso labial, vesículas juntas, todas confluentes. Aquí hay un poquito de edema. Esta es la lengua geográfica. Estas áreas que son como eritematosas son áreas depapiladas y tienen unos bordes bien definidos. Y se llama geográfica porque pareciera, creí que tenía más fotos, aquí hay otra, que tiene, pues, forma como mapas, ¿no? Por eso se llama lengua geográfica. Áreas eritematosas con áreas depapiladas de la lengua. Este es mucosele, es un quiste, ¿verdad? Es una lesión elevada. A veces puede ser más profunda y uno la evidencia al tacto con un contenido translúcido. Esta es una leucoplasia. Es una placa blanquecina, una superficie blanquecina. Y a la palpación puede induración. O si es algo muy reciente, no, puede ser que no
que no esté tan infiltrado. A ver, Jocelyn levantó la mano. Doctora, perdón, maestra, no lo podemos escuchar bien, está importado. ¿En qué parte se quedaron? Se escucha, parte doctora, no me solo que escucharon bien? ¿En la algunas descripción? pequeñas palabras se cortan o su... Ya. ¿Y hay Muy algo que poco se quieren corta. que quieren que repita? Doctora, una pregunta. ¿Se puede dar lengua geográfica por comer mucha sal? No, pero sí Eso es- puede suceder que es que no se conoce la causa. Ah, No, ya. entonces no se asocia, no se ha podido asociar con ningún alimento, nada. No, Ah, ya, gracias. ya. No sé qué podemos hacer con el internet. ¿Quieren que repita alguna descripción de las imágenes? No, ¿no? No, doctora, se escucha. Ya. Solo en algunas partes se entrecorta, pero se entendió. A ver, lo que puedo hacer es Algunas partes se entrecorta, doctora, pero tratar, se pero entiende lo que dice. diga que aquí tenían bueno. ¿Sí? Ya. Sí, si quieren, después anotan en un papelito la diapositiva o lo que no entendieron y al final de la clase la repito. Eso podemos hacer. ¿Ya? Bueno, sigamos con nuestra clase. Ahora nos toca, que era enfermedades de las uñas. Estoy compartiendo, ¿no? Ya. Las enfermedades de las uñas tienen su propia semiología. Y esto les recalco para que cuando ustedes hagan su historia clínica, no me pongan en el examen físico uñas con onicomicosis, porque la onicomicosis es su diagnóstico, ¿de acuerdo? Y la semiología ungueal es muy amplia, pero nosotros vamos a mencionar rápidamente solamente algunos términos que son más importantes. Anoniquia es la ausencia de la uña. Puede ser aplástica, puede ser atrófica, puede ser total, puede ser parcial. Y ahí lo más importante es valorar en qué circunstancias ha sucedido esto. Si ha nacido con eso, o ha sido por un trauma, ha sido algo crónico, etc. Leuconiquia es la presencia de la coloración blanca. Pueden ser puntos, pueden ser estrías o puede ser una leuconiquia total. Uñas en dedal, que en inglés se conoce con el nombre de pitting, se refiere a depresiones puntiformes. Hiperkeratosis subungueal es el acúmulo de material córneo en la lámina ungueal. Onicogrifosis se refiere a la uña en garra, que esto es más frecuente en las personas ya de edad. Los ancianos suelen tener uñas en onicogrifosis. Onicomalacia es la disminución de la consistencia de la uña. Esto se da generalmente en personas que están sufriendo algún tipo de desnutrición. Onicorexis es la uña quebradiza y fragmentada, muy frecuente en las personas que manejan mucho detergente. Ahora, por ejemplo, en la pandemia con tanto alcohol en gel y tanto lavarse las manos, han aparecido bastante dermatitis de contacto y onicorexis. Pachyonequia es el aumento del espesor de la uña. Esto puede ser genético, congénito, o puede darse especialmente en las uñas de los pies, en las personas también en ancianos o que tienen alteraciones vasculares. Los surcos de Behr
que son surcos transversales por interrupción del crecimiento. Esto suele darse durante periodos de alguna enfermedad, un estrés físico importante, o también algunas como reacciones a algún medicamento, puede suceder. Melanoniquia es la coloración acastañada. Hay una melanoniquia muy frecuente en las personas que tienen la piel más oscura, tanto en las manos como en los pies. En las manos, cuando friccionan mucho, las personas que lavan mucha ropa, por ejemplo, pueden tener esta melanoniquia, y en los pies, por los zapatos muy apretados. Generalmente es cuando aparece una mancha negra en una uña, una cosa que tienen que preguntar es si no ha habido un trauma, porque a veces sucede que un pequeño hematoma, o grande, dependiendo del trauma, demora bastante en reabsorberse, entonces da esa apariencia de que es melanina, pero en realidad es sangre, ¿no? Porque un diagnóstico diferencial importantísimo y preocupante es un melanoma acral. Tiene sus signos que nos ayudan a diferenciar, pero es algo que tienen siempre, acuérdense, cuando hay una pigmentación negra, tienen que acordarse del melanoma maligno. Bueno, onicolisis es la separación de la lámina ungueal del lecho ungueal. Aquí tenemos unas fotos. Esta es una uña en dedal. Este es un pitting. Esto no es hongo. Es muy frecuente la uña en dedal. Es muy frecuente en la psoriasis y también en el líquen plano, y algunos pacientes que vamos a ver, esa enfermedad de la alopecia areata puede también tener uña en dedal. Ahora, ¿cuál es la enfermedad más frecuente de las uñas? De lejos, sin duda, es la onicomicosis, o sea, la infección por dermatofitos en las uñas. El más frecuente es la infección por Trichophyton rubrum, igual que lo que hemos hablado de las otras tiñas. Se caracteriza por presentar hiperkeratosis subungueal, onicolisis, o sea, el desprendimiento de la uña del lecho ungueal, paquioniquia, puede tener también un engrosamiento de la uña, y puede tener cambios de coloración, que puede ser una coloración blanquecina, o sea, leuconiquia, o puede ser amarillenta, o puede ser verdosa también, ¿verdad? Puede estar comprometidas varias uñas, puede estar comprometida solo una uña. Y tenemos que, aunque es muy, muy frecuente, tenemos que recordar, sobre todo en cuadros cuando aparece en forma rápida, porque la onicomicosis es una infección que es lenta, es crónica. Entonces, en un cuadro que aparece rápido, tenemos que pensar en otras enfermedades. Una psoriasis ungueal. Si es en las manos, tenemos que pensar en una dermatitis de contacto crónica, porque aparte la onicomicosis es más frecuente en las uñas de los pies que de las manos. Puede ser secundaria por trauma,
Y si afecta todas las uñas, hay que pensar en genodermatosis. Tenemos que preguntar si hay algún miembro de la familia que también lo puede tener. Idealmente todas las onicomicosis deberíamos confirmarla con un estudio micológico directo y con un cultivo. A veces, cuando tiene poco compromiso ungueal, el directo puede ser negativo. Entonces tenemos que esperar. Ahora, recuerden que el cultivo micológico y el examen micológico directo, la toma de muestra y al final el resultado va a depender un poquito también de la habilidad para tomar la muestra y para buscar las cifras, ¿no? Entonces, en el directo. En el cultivo, sobre todo la toma de muestra, y bueno, eso ya es sembrar nada más en el cultivo. Entonces puede suceder que hayan falsos negativos, es algo que se debe tomar en cuenta. De todas maneras, aunque no se haga el cultivo o sean negativos, pero pensemos que clínicamente es una onicomicosis, podemos iniciar un tratamiento para esta enfermedad basándonos en la clínica, pero siempre orientando bien e informando bien al paciente sobre esta situación, porque el tratamiento va a ser largo, va a ser por lo menos mínimo 3 meses y aparte es caro. Estoy hablando en la onicomicosis de los pies, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a empezar un tratamiento sin hacer el cultivo o con un cultivo negativo, que algunos colegas, ¿no?, dicen nunca comenzar un tratamiento para onicomicosis si el cultivo es negativo. Pero, como les decía, a veces sucede de que no han tomado bien la muestra y pueden darnos falsos negativos. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Podemos, en un cuadro que sea reciente, podemos optar por el fluconazol, 150 miligramos semanales durante 3 meses. Ay, aquí hay un error. Lo voy a corregir ahorita porque si no, después me voy a olvidar. La dosis de la terbinafina es 250, ¿no? 259. Denme un minuto para corregir. $250. Ok. Ahora sí, fluconazol 150. Acuérdense cuando le pongo así varios, en este caso son opciones, ¿ya? Fluconazolina 250 miligramos al día. Cualquiera de los dos por 3 meses. Es posible en los cuadros muy crónicos que necesitemos más de 3 meses. Y idealmente también hay coadyuvar con un tratamiento antimicótico tópico, que puede ser soluciones, puede ser lacas antimicóticas, aunque son un poquito caras. Bueno, este tratamiento en general es un tratamiento caro, por eso es que, aparte de que le vamos a dar medicamentos potentes, va a gastar bastante el paciente, así que siempre tenemos que, como les decía, informarle bien. Oh, lo siento. Ya. Vamos a ver las imágenes. Esta es una, aquí este paciente o esta paciente tiene leuconiquia. También se ve que la uña está levantada, entonces también tiene onicolisis. Leuconiquia en casi todas las uñas y onicolisis. Aquí hay una hiperkeratosis subungueal, esta escama, ¿no? Y también hay una onicolisis, hay una destrucción también de la uña y hay áreas con leuconiquia. Este paciente tiene
hay una uña engrosada, hay paquionychia, y hay esta coloración verdosa debido a una sobreinfección por pseudomonas. Esto es frecuente en los pacientes con diabetes. Y bueno, ahora vamos a terminar la clase hablando un poquito de alopecias. Las alopecias, que significa la pérdida del pelo. Vamos a ver las más frecuentes. La tinea capitis es más frecuente en niños. En adultos puede presentarse en ancianos, en ancianas y en mujeres posmenopáusicas, pero es muchísimo más frecuente en niños. Hay una forma no inflamatoria de evolución crónica, no cicatricial, o sea, quiere decir que cuando se cura, repila completamente. El agente causal más frecuente, Microsporum canis, puede ser también producido por el Trichophyton tonsuron, que produce más reacción, y se describen dos formas clínicas. La tricofítica, que se presenta como placas múltiples, pequeñas, alopécicas, con una descamación en la superficie, y los puntos negros del pelo que está saliendo, que se conoce como el signo de los granos de pólvora. La tinea microspórica son placas generalmente únicas, descamativas, y que tiene los pelos cortados, no tan al ras. La tinea inflamatoria, que se conoce también con el nombre de Querion de Celso, es un proceso autolimitado, pero que produce tanta reacción inflamatoria que puede llegar a destruir los folículos pilosos y entonces constituirse en una alopecia cicatricial, o sea que en esas áreas ya no va a crecer el pelo. Se presenta como nódulos y abscesos que drenan material seropurulento, doloroso, y se van a observar pelos quebrados en la superficie. Como esta enfermedad es más frecuente en niños, tenemos que recordar la dosis pediátrica. Una opción es la griseofulvina, que se da de 10 a 15 miligramos por kilo de peso al día. Esta hay que mandar a formular porque no venden lista, por un término medio de 45 días, o terminafina, que en niños que tienen un peso menor a 20 kilos se puede dar 62.5 miligramos al día, con un peso que va de 20 a 40 kilos, 125 miligramos al día. Y en los niños mayores que tengan un peso mayor a 40 kilos, la dosis de adulto, 250 miligramos. ¿Cuánto tiempo? Puede demorar 2 o 3 meses. Eso se va a ir valorando a medir el tiempo de evolución, pero lo que tienen que recordar es que no va a tener una respuesta rápida, que los pacientes después de los 30 días siempre háganle un control, un perfil hepático. Y en los pacientes, si tienen alguna historia de haber cursado con hepatitis, simplemente quieran estar tranquilos, háganle su perfil hepático también antes de comenzar. Alopecia areata es un trastorno idiopático, pero la etiología más reconocida, lo que más se ha estudiado hasta el momento, es que sería con un fondo autoinmune, desencadenarse luego de un periodo de estrés o de algunas infecciones. Afecta a niños, pero más en adultos jóvenes. Es asintomática, no inflamatoria y no cicatricial. Predomina en el cuero cabelludo, pero puede afectar también cejas o barba. Se presenta como placa única o múltiple. Son áreas circulares de piel lisa sin escamas. La caída alrededor se evidencia traccionando con suavidad el pelo que bordea la placa lógica, y vamos a observar el signo de admiración en los pelos, ¿no? Se ve con una lupa. El tratamiento, la conducta siempre va a ser, tenemos que pedir laboratorio. Entre los laboratorios, especialmente en adultos jóvenes, pedir un BDRL. Averigüen siempre, examinen si tienen caries, focos sépticos dentarios. Y los corticoides tópicos intralesionales, ¿en qué
extremas o intralesionales. Puede ser la triamcinolona, por ejemplo, es la que más se usa. Tiene que ser aplicada por el especialista porque las contraindicaciones que puede, o los efectos colaterales que puede producir es la atrofia del folículo y entonces vamos a producir una alopecia definitiva. La alopecia androgenética es un trastorno, como su nombre lo dice, genético, que se presenta más en adultos, es difusa, no inflamatoria, no cicatricial y las regiones más afectadas son la región frontoparietal y el verde. Tratamiento minoxidil tópico, finasteride por vía oral en el adulto o también puede ser el finasteride tópico. Hay otros tipos de alopecia, solamente hemos descrito las más frecuentes. La tricotilomanía es la compulsión por tirarse o romperse el pelo. Esto puede ser un tic o puede ser el reflejo de algún trastorno psicológico. El efluvio telógeno es una caída de pelo difusa que puede darse después de un periodo de estrés que va entre 3 a 6 meses. La más frecuente es la que se da después del parto. Hay un efluvio telógeno crónico en la mujer joven que está asociado con anemia ferropénica. El lupus eritematoso cutáneo sistémico puede tener una alopecia difusa o también en el crónico discoide, que vamos a ver la próxima semana, pueden haber placas bien delimitadas, cicatriciales. En el hiper y en el hipotiroidismo va a haber una alopecia difusa. Los agentes quimioterápicos pueden producir una alopecia, pero anágena, ahí se cae todo el pelo, los pelos que están en el ciclo anágeno y en el telógeno. El líquen plano y las pseudopeladas, que son trastornos muy raros. Aquí en la imagen tenemos placas alopécicas redondeadas. Fíjense que la superficie de la piel no tiene escamas, ¿no? Algunos pacientes cuando están bien rasurados dicen, me ha salido una mancha, pero en realidad no es una mancha, es una placa alopécica. Cuando el pelo comienza a crecer, a repilar, aparecen pelos blancos. Después van a tomar su color normal. Una placa redondeada, sin pelo, alopécica. Bueno, aquí hay unos pelitos cortados que podrían confundir con una tiña capitis, entonces tenemos que hacerle un examen micológico. Pero el cuero cabelludo, la piel está rasa, sin escamas. Este es un cuadro más severo. Las alopecias areatas en general tienen buen pronóstico, pero como todo en medicina hay excepciones también. Aquí, fíjense, una placa redondeada y también el compromiso de la ceja. Esta es una alopecia androgenética que todos conocemos, a quien le han hecho una biopsia para descartar una alopecia areata. Esta es una tiña capitis microspórica, es una placa redondeada, pero que en el fondo tiene escamas y tiene pelos cortados. Esta es una tricofítica, vean aquí están como los granos de pólvora, como salpicado. Fíjense también cómo hay escama alrededor del ósteo folicular, escamas, pelo cortado. Aquí hay una escoriación, ¿no? Puede haber una infección secundaria. Una tiña tricofítica y una tiña inflamatoria. El querion de Celso puede ser como la imagen que ustedes ven ahí, que hay mucho compromiso de todo el cuero cabelludo, pero puede ser una lesión única, ¿de acuerdo? Y este es el resultado de la cicatrización del querion de Celso. Bueno, esto es lo que teníamos que revisar hoy día. Vamos a ver si hay...
Bueno, ¿hay alguna pregunta en relación a la clase? ¿Alguna duda? Disculpe, doctora, ¿cómo es el signo de admiración en la alopecia areata? Hay una especie de atrofia en el borde proximal del pelo y el folículo está íntegro. O sea, como el signo de exclamación, ¿no? No de interrogación, ¿verdad? Que algunas veces se confunden. Hay un puntito negro en el extremo. Buenas noches, Cuando se doctora. tracciona el pelo y Gracias, no doctora. cae, ya, quiere decir que la alopecia se ha autolimitado, ¿no? Entonces solamente hay que tratar la placa. Bueno, chicos, entonces. Buenas noches, Sí, doctora. Mauricio. ¿Me escucha? Dime. Buenas noches. Sí, tengo una pregunta. Leí en un artículo donde mencionaban que el tratamiento más efectivo para la onicomicosis consistía en dos vías, la vía oral y la vía tópica. Sí. Dice que eso lo garantizaba más, Hemos más mencionado, resolución. se potencia. Se potencia. Entonces, por ejemplo, puedes usar la terbinafina y la laca, más que la solución, a no ser que haya una onicolisis, un desprendimiento de la uña, del lecho ungueal, es mejor la laca, pero es caro, pero es lo ideal combinar los dos. ¿Y qué papel cumpliría el ácido acético? ¿Es efectivo en este tipo de casos? Es un Con antiséptico, aplicación ¿no? tópica. Sí, hay gente que lo usa. De hecho, en la tiña pedis, una tiña pedis inflamatoria, podemos hacer los baños con ácido acético, ¿no? Con el vinagre blanco diluido. Es un buen antiséptico. Perfecto, doctora. Gracias. Bueno, pues chicos, entonces, nos vemos la próxima clase. Cuídense y acuérdense lo que hablamos al inicio, o sea, alguno que entró a la clase más tarde, que no alcanzó a escuchar. La próxima semana es nuestra última clase y después vamos a empezar a pasar unas prácticas en este horario con los subgrupos de prácticas. Así que vayan organizándose, por favor. Los que no estén presentes no les voy después van a tener que hacer otras prácticas, ahí veremos cómo se hacen, así que hagamos un esfuerzo para aprovechar este medio, ¿ya? Bueno, chicos, que estén bien, cuídense mucho, hasta la próxima semana. Doctora, ¿Sí? y para las prácticas tenemos que ya estar leyendo todos los temas del primer parcial o cómo. Ustedes tienen que ir leyendo. Ahora no están yendo al hospital, pero tienen sus libros, tienen de consulta, tienen las clases que se las estoy pasando. Entonces, tienen que estudiar todo. Organícense. Yo no voy a hacer, como dijimos la otra vez, de hacer prácticas en sí. Va a ser un ejercicio y ustedes tienen que ir leyendo. Ya van a ver. A ver, vamos a ver en realidad. Listo. Nos vemos, chicos. Ya, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Lo que sí es que no van a ser evaluadas, ¿ah? La cuestión para que sean bien aprovechadas es que tienen que estudiar. Vayan estudiando ustedes, porque cuando nos veamos en persona ya va a ser para evaluarles. Así que ahora es el momento de estudiar y preguntar todo lo que quieran. Bueno, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, hasta luego. Hasta luego, chicos.